gracias a su director, Carlos López, una vez más, como digo, por hospedarnos. Hemos tenido hasta ahora dos sesiones, la primera con Luis Domènech sobre valor de la historia de Cataluña del siglo XXI, y la semana pasada la conferencia de los socios del canal titulada El mito de la nación catalana. Hoy tenemos con nosotros un inmenso placer de presentarles a Cayetana Álvarez de Toledo, que nos va a hablar de Cataluña y la democracia. Aunque no es su faceta más conocida, Cayetana Álvarez de Toledo es historiadora, es doctora en historia por Oxford, se doctoró con una tesis dirigida precisamente por la historiadora que nos tratamos, John Eliot, una tesis sobre Juan de Palafox, obispo y rey, que ha sido traducida al español por la editorial Maciatos, también por el Centro de Estudios Europa España. Y después de eso, Cayetana suele decir, lo ha dicho a veces en público, que acabó por traicionar a Clio, la musa de la historia, para dedicarse a otros ministerios más peligrosos, como los de la política y el periodismo. Ha sido diputada del Partido Popular y es portavoz del movimiento cívico Libres e Iguales. Como ven, es una persona con un perfil ideal para participar en este ciclo de homenaje a John Eliot, alguien que ha estudiado en una de las mejores universidades historia, pero también está muy pendiente de la actualidad y que tiene una visión muy valiente y muy crítica de nuestras circunstancias. Así que, Cayetana, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. Bienvenida y adelante. Muchísimas gracias, Andreu, por tu amabilísima presentación y a todos ustedes por venir esta noche a escucharme en este homenaje al que ha sido mi maestro, mi profesor y hoy un gran amigo y un referente. El título de esta conferencia o de esta charla va a ser Cataluña y la democracia. Sé que habéis tenido grandes historiadores aquí, vais a tener uno de los más grandes de ellos la semana que viene, para hablar un poco más del pasado. Yo quiero hablar más del periodo democrático y un poco de lo que está pasando y lo que ha pasado y lo que creo que se podría hacer modestamente, aunque, en fin, veremos cuánto, ¿no? Y voy a empezar con el último párrafo, citando el último párrafo del libro de John Eliot, de su último libro, Escoceses y Catalanes, que yo tengo la versión en inglés, no tengo la española, pero he hecho una traducción un poco así casera. Y dice: dijeran lo que dijeran los independentistas, la España del siglo XXI no era la España del general Franco, ni España había sido durante siglos poco más que un aparato estatal represivo. Al embarcarse en este infeliz proceso, que con demasiada facilidad se convirtió en el procés, el nacionalismo catalán, por más sonriente que fuera, no pudo ocultar la fealdad detrás de su sonrisa. Esto, insisto, es el último párrafo del libro de Eliot, antes de un epílogo que también es importante, ¿no? Y a lo que alude es una cuestión absolutamente clave, que es la gran mentira nacionalista, también la mentira podémica, que es la idea de que la España democrática es, de muchas maneras fundamentales, la continuidad de la España franquista, ¿no? Que hay una continuidad entre la España franquista y la democracia, que la democracia tiene taras franquistas todavía, ¿no? Y esta semana había un artículo, hace unos días, de José María Ruiz Oroa sobre el País Vasco, la situación en el País Vasco en estos momentos, que decía algo un poco parecido hablando de los orígenes de ETA. Decía que ETA no era antifranquista, que no lo había sido nunca, sino antiespañola, es decir, que hubieran combatido de todos modos cualquier forma de Estado español, ¿no? Incluida la República, decía Ruiz Oroa en el caso de ETA. Y 40 años después podemos decir lo mismo del nacionalismo catalán, es decir, que hubiera combatido cualquier España y cualquier modelo autonómico, cualquier tipo de modelo territorial que hubiéramos tenido. De hecho, lo hicieron en el pasado, lo hicieron en el año 34, el golpe contra la República, es algo que se olvida y que les molesta mucho que se recuerde.
y se ha hecho ahora el golpe contra la democracia, contra un sistema plenamente homologable a las mejores democracias del mundo, con sus mismos defectos y sus mismas posibilidades de reforma y mejora, pero contra un sistema pleno democrático. Y contra la constitución más descentralizada de todas las que se conocen probablemente, ¿no? Una democracia no inflexible, como se suele decir, sino probablemente demasiado flexible en muchos aspectos. Y aquí es donde voy a expresar, porque en todo homenaje tiene que tener un pequeño contrapunto, creo, una cierta decepción con mi maestro. Eliot ha escrito un libro muy valiente en muchísimos sentidos. Llega a decir algo realmente asombroso y fundamental y que muy poca gente dice, y que es muy impresionante que lo diga él, que es que él dice que también en los libros de Vicens Vives, que fue su maestro, estaba ya inoculado el virus del sentimentalismo, del esencialismo, de la infección, estaba ya en Vicens, ¿no? En su epílogo derecho, él dice, John Eliot, literalmente, dice, es irónico que un historiador que dedicó buena parte de su carrera a combatir el enfoque esencialista sobre el pasado haya adoptado precisamente ese método en su enormemente influyente Noticia de Cataluña. Y es una crítica completamente justificada, hay que releer Noticia de Cataluña, y es, como digo, muy sorprendente por el consenso absoluto que existe sobre la figura de Vicens Vives como el gran desmitificador de la historiografía nacionalista catalana, y también, insisto, por la admiración que John Eliot le ha profesado siempre, fue su amigo y su mejor discípulo, ¿no? De hecho, John, en su libro sobre Haciendo Historia, Making History, que es su autobiografía intelectual, no dice nada sobre el esencialismo de Vives. Es un libro que se escribió hace muy poco tiempo, hace pocos años, ¿no? Más bien lo contrario, destaca y dice su revisionismo antivictimista, matizando que él, John, en aquella época, cuando era joven aquí en Barcelona, en los años 60, 50-60, él mantenía, dice John, sobre sí mismo una posición algo más equilibrada, queriendo decir más cercana al nacionalismo, John, más sensible al nacionalismo. Y de ahí, de esa visión de Vicens, en 5 años pasa John a una visión mucho más crítica, más equilibrada de verdad, es decir, lo contrario de equidistante, ¿no? Es una evolución bastante sorprendente en el caso de Eliot, ¿no? Y luego el libro también tiene, digamos, 4 conclusiones muy importantes. Esa fue mi lectura, ahora a ver qué os dice él la semana que viene. Pero él dice, primero, que Cataluña nunca fue una nación, en la moderna acepción de la palabra, y tampoco de la antigua, que todos los proyectos nacionalistas estuvieron lastrados por la división de la sociedad catalana, o sea, siempre se dividió, todas las épocas. Habla de la irresponsabilidad del libro, no es que él lo diga, pero cada episodio que se va viendo a lo largo de la historia catalana, se ve la inmensa irresponsabilidad endémica de las élites políticas catalanas. John llega a decir de los episodios del 34, 36, de Companys de Macià, habla de farcical episode, o sea, una farsa, y de los sucesos de octubre del año pasado, dicen que fueron un act of folly, un acto de locura. Digamos que no es un libro que sea contemporizador, ni mucho menos. Y el cuarto elemento que él destaca es la capacidad enorme de manipulación, de creación de una narrativa ficticia que ha demostrado el nacionalismo a lo largo de su historia, y cita como gran ejemplo, último ejemplo, si se quiere penúltimo, el documento Estrategia para la Catalanización de Jordi Pujol, ¿no? Sin embargo, después de este libro, que a mí me impactó por su valentía, es un libro muy importante, ha concedido varias entrevistas, y aquí es donde está mi punto, digamos, de decepción o de crítica o de discrepancia, digamos. John ha dicho 2 cosas bastante sorprendentes. La primera es que la Constitución española es demasiado rígida. Claro, él la compara con la británica por el tema escocés, y Magna Carta, pues ya se sabe, no es letra escrita, pero desde luego la Constitución española, si una cosa ha sido, es flexible. Quizás incluso podría decirse demasiado flexible. Su título 8º ha sido, en fin, abierto la puerta de una manera clarísima a concesiones, a más concesiones, incluso ha alimentado de alguna manera una especie de competencia pueril entre comunidades autónomas. Esa cosa, siempre me viene a la mente la frase de Alceste en el Misántropo de yo quiero que me distingan, ¿no? Ese grito que dice Alceste, pues lo mismo en las autonomías españolas, yo quiero que me distingan en la competencia permanente. Con lo cual, que John diga que la Constitución ha sido demasiado rígida, a mí me sorprende.
Y lo segundo que he dicho es que la práctica política, es decir, cómo se ha ejercido la política en los últimos años, no ha reconocido adecuadamente la diversidad de España, e incluso que el Partido Popular de Rajoy, dice John, impulsó una recentralización de estos años. Yo sorprende un poco, y por abusar de mi acento porteño, hay una frase que es al revés realmente, ¿no? Es de una sucesión de sesiones sucedió la secesión. Realmente ha habido una acumulación de sesiones a lo largo de los últimos 40 años, una flexibilidad y una tolerancia absoluta desde a partir de nuestra Constitución. Ha sido el éxito del modelo autonómico, es decir, su desarrollo hasta el infinito prácticamente, lo que ha desembocado en esto y no lo contrario, ¿no? Y la acusación en el caso concreto del Partido Popular de Rajoy a mí me resulta especialmente insólita, porque mi irrelevante y fracasada vida política está precisamente marcada por el apaciguamiento de Mariano Rajoy. Entonces, de pronto imaginar a Rajoy hoy como una especie de conde duque de Olivares redivivo, digamos, me lleva a pensar que algo no va bien en la transmisión de la historia y de la información contemporánea, ¿no? Pero bueno, ¿qué no va bien o qué no ha ido bien? Pues, no una tesis porque es una palabra demasiado importante, pero alguna idea que expuse hace unos días delante de un auditorio de libertarios anglosajones, que es un grupo particular, que tenían todos, es curioso como desde el liberalismo anglo se tiene una visión sobre Cataluña muy parecida desde la izquierda anglo, es decir, la mirada condescendiente sobre la Cataluña, una mirada muy benévola, ¿no? Víctima de la represión franquista, no es exclusiva de las izquierdas, por resumir, no es solo el New York Times de mi amigo Rafael Minder. Por lo general, todos los anglosajones o los de fuera tienen les calienta el corazón la reivindicación catalanista, probablemente porque les calienta España. Y esto lo digo con segundas también. Es decir, el sol, el sexo, la fiesta, los toros, Carmen, Hemingway, Ava Gardner, toda esa maravillosa mitología y todo eso, ese imaginario colectivo sobre el español, a mí antes me irritaba mucho que los de fuera lo vieran solamente así. Y me hacía grandes esfuerzos por explicar que España era una democracia tan normal y aburrida como Dinamarca. Pero he dejado de hacerlo porque considero que los anglos tienen derecho a mantener esos mitos. Pero ¿por qué vamos a arruinarles ese mito maravilloso sobre España, que además pocos países tienen una mitología tan fascinante y tan atractiva, ¿no? Es verdad que va aparejada con la idea de lo atávico, lo folclórico, lo oscuro y lo sexual, pero no está mal, ¿no? Y esta visión de la España atávica, como digo, no es solamente de las izquierdas, de fuera, sino también les pasa a los liberales y a los libertarios americanos. ¿Por qué? Pues miran Cataluña así porque les gusta un estado pequeñito. Entonces, cuanto más pequeñito, mejor. Es un estado español grande fuera, un estado bien pequeñito catalán, por definición bueno, ¿no? Y también les gusta la idea de lo de abajo arriba. El estado mal, el abajo democracia, votar, todo eso lo sienten, apoyan por definición, ¿no? Hasta el punto de que hasta la gente del Instituto Juan de Mariana aquí en España, que son libertarios y gente muy sensata en muchas cosas, apoyan la idea de que voten, ¿no? Y la clave de todo esto, dándole vueltas, intentando pensar cómo voy a explicarle a estos americanos qué es lo que ha pasado en España o qué es lo que pasa de verdad en Cataluña, y pensé, pues hay una clave, que es todo esto de la corrección política que ahora está tan de moda, ¿no? El último libro de Jonathan Haidt se acaba de publicar. Jonathan Haidt es un psicólogo moral americano, tipo encantador, que viene de las izquierdas, que ha hecho se dio cuenta, es un hombre de izquierdas que piensa que la gente de derechas tiene razón, puede tener razón, ¿no? Es un ser bastante raro. Y ha escrito un libro que se llama The Coddling of the American Mind, How Good Intentions and Bad Ideas are Setting Up a Generation for Failure. Es decir, ¿cómo lo podríamos traducir? La América me mima, cómo las buenas intenciones y las malas ideas están llevando a una sociedad al fracaso. Y él explica muy bien cómo la corrección política se proyecta sobre las buenas intenciones. Es decir, el feminismo busca teóricamente pues, rescatar a la mujer de siglos de opresión masculina. Bien.
El Black Lives Matter intenta hacer lo mismo con el racismo que consideran que sigue endémico por ahí, ¿no? El orgullo gay contra la opresión de los homosexuales durante tanto tiempo. Todos estos movimientos que han desembocado de alguna manera en una especie de tiranía de la corrección política, pero se proyectan sobre sentimientos positivos. Bien, lo que pasa es que hay un sitio del mundo extrañísimo, un caso de estudio, en el que la corrección política no se proyecta sobre ideas positivas, buenas intenciones, sino sobre una idea maligna, probablemente de las más malignas. Esa idea es la xenofobia y ese lugar es Cataluña. Y hay que pensarlo bien, lo que esto significa, ¿no? Es decir, que en España, en Cataluña, pero en el conjunto de España, la xenofobia es políticamente correcta. Es mainstream, es lo que se lleva. Y eso no pasa en otros sitios del mundo. Y también luchar contra la xenofobia es políticamente incorrecto. Es una cosa muy peculiar. Sin ahondar en la idea de la excepcionalidad española, que John Eliot ha desmontado a lo largo de su vida y contra lo que yo me rebelo siempre, pero desde luego es un fenómeno bastante excepcional. Si vamos al resto del mundo, vemos ahora que la xenofobia suele ser una reacción contra la corrección política, contra los tabúes, contra los silencios, ¿no? Contra el abuso del tabú, si queréis. Trump, Bolsonaro ahora en Brasil, Orbán, movimientos nacionalistas y racistas, como el Frente Nacional, la AEF, como el propio Brexit. La xenofobia es en general una reacción contra la corrección política. Tiene que luchar contra la mala prensa, porque es políticamente incorrecta. Son, digamos, los malos de la película, ¿no? Y aquí no, aquí es al revés. Aquí la xenofobia es el establishment, es como digo el mainstream, está sumida, tiene buena prensa, tiene toda la prensa prácticamente. La prensa de aquí, buena parte de la prensa nacional, las televisiones, los medios, las radios. Es decir, está bien visto, está muy interiorizado la xenofobia. Bueno, ¿por qué hablamos de xenofobia? Porque todavía es difícil, hay gente que considera que no hay xenofobia, que no es una cuestión de xenofobia. El ejemplo más vasto, si queremos, evidentemente, es el actual presidente de la Generalidad, los famosos comentarios de Torra, ¿no? Yo, pensando cuando hablaba con estos americanos, o el propio John Eliot, o un editorialista del New York Times, o a un juez de Alemania, por ejemplo, se le podría preguntar qué tal si, no sé, la señora Sturgeon, o el gobernador de California, o los de Baviera, presidente del Land de Baviera, o no sé cómo se llama el cargo, dijera algo así como que los alemanes, los ingleses o el resto de los americanos son bestias que tienen una tara en el ADN. Cuando lo cuentas, a mí me tocó contárselo a un señor de la BBC y decidió no entrevistarme. No, fue así, me llamaron para que le expliqué quién era Torra, lo que había dicho, las cosas, buscaron a otro entrevista. Es que no encaja dentro de la imaginación, el imaginario sobre lo catalán, ¿no? Y luego dicen que nuestro nivel de tolerancia en España es bajo. Yo diría que realmente el nivel de tolerancia que tenemos ronda el masoquismo. Luego llega, es verdad, dicen otras almas bellas y dicen que la xenofobia es cosa de Torra, que nos ha salido un poco bruto, pero que desde luego no es constitutiva del nacionalismo y es una excepción, pues tampoco. No solamente es constitutiva del nacionalismo, es probablemente constitutiva del catalanismo. Y eso, en fin, no hace falta recordar los famosos comentarios, o sí hace falta, de Pujol sobre los andaluces. Yo los recuperé, y es un párrafo largo, supongo que perder el tiempo repetirlo, pero es muy impresionante. En una semana en la que se ha montado un lío monumental, porque una exministra dijo que los datos de PISA dicen, no lo dijo así, pero eran los datos de PISA dicen que hay un inmenso fracaso escolar en Andalucía, ese mismo día, pues, esa misma semana, yo leo que el hombre andaluz no es un hombre coherente, es un hombre anárquico. Es un hombre destruido, es generalmente un hombre poco hecho, un hombre que hace cientos de años que pasa hambre y vive en un estado de ignorancia y de miseria cultural, mental y espiritual.
es un hombre desarraigado, incapaz de tener un sentido poco amplio de la comunidad. A menudo da pruebas de una excelente madera humana, pero de entrada constituye la muestra de menor valor social y espiritual de España. Bueno, sigue, lo dejamos ahí. ¿Pero qué pasa? Claro, tampoco es exclusiva de los nacionalistas que se dicen nacionalistas. No sé si se acuerdan ustedes la entrevista maravillosa al alcalde de Blanes, Miguel Lupiáñez, de hace unos años en Onda Cero. Hay que volver a escucharla, ¿no? No solamente dijo que él estaba a favor del referéndum, en contra del criterio de su partido, de la época, el criterio del partido va variando, sino que acabó comparando, en una especie de lío, pero diciendo la verdad. Acabó comparando a Cataluña con Dinamarca y a España con el Magreb. Le salió del alma, o sea, realmente le salió del alma. En el fondo, le salió lo que sienten. O sea, la verdadera motivación que hay detrás de todo esto, que se ha expresado poco, pero algunos que están aquí sí lo han hecho, es que hay catalanes que no quieren vivir con el resto de españoles. Los consideran despreciables o inferiores. Y desprecian también a los catalanes que sí quieren vivir con el resto de españoles, los consideran malos catalanes, también inferiores. Y eso está profundamente arraigado. Está arraigado incluso en sitios donde no nos imaginamos que esté arraigado. Una breve anécdota personal, pero sin entrar en nombres. En épocas de mis reyertas políticas, una compañera mía de mi entonces partido me mandó callar porque yo no era catalana y no podía hablar sobre asuntos catalanes. Entonces, no me explicó si era por sudaca o por madrileña, pero por ahí va la cosa. Entonces, ¿por qué se ha extendido esta xenofobia, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que la xenofobia en España o en Cataluña sea políticamente correcta y mainstream, ¿no? Está la famosa, maravillosa frase que yo repito hasta la saciedad, las memorias de Tony Judd, que empiezan en un capítulo muy bonito que habla de las personas de frontera. Él se define a sí mismo como un ser de frontera, the edge people, ¿no? Y dice, la identidad es una palabra peligrosa. Él empieza así sus memorias, ¿no? Y eso se aplica a este caso concreto, y hablaré de la democracia ahora. La xenofobia catalana es políticamente correcta porque reúne todos los elementos, todos, de las políticas identitarias cultivadas por el posmodernismo y por, en fin, la izquierda desorientada desde los años 70 en adelante. Y una parte de la derecha también. Primer elemento, colectivismo. Las minorías, los grupos de minorías, hoy se han convertido en tiranías a costa de la primera minoría, que es el individuo. Son grupúsculos, colectivos que se imponen a la primera minoría, que es el individuo. Esto vincula el caso de Cataluña, el caso del nacionalismo, con otros casos que estamos viendo todos los días en los periódicos, especialmente en Estados Unidos, pero también aquí. Feminismo radical, por ejemplo. A veces, lo he dicho una vez, o sea, si yo no acepto que un hombre hable en mi nombre, ¿por qué tengo que aceptar que una mujer hable en mi nombre? ¿En condición de qué? ¿De que compartimos un órgano en concreto? ¿O qué? Comparto más órganos con los hombres que con las mujeres, en el fondo, o sea, en cantidad, si uno quiere, o sea, mujer uno, pero no. Es decir, las mujeres nos formamos parte de un bloque homogéneo, somos individuos, a unas nos gusta la política, increíblemente, a otras no, a unas les gustaría ser el CEO de, no sé, Goldman Sachs o de un gran banco, a otras no, a unas les gusta el sexo, a otras no tanto. Y a lo mismo pasa con los catalanes. Y da un poco de vergüenza tener que recordarlo delante de ustedes, pero supongo que hay que hacerlo en general, por eso de que insiste. Ellos siguen a estas alturas hablando de un colectivo catalán, un solo pueblo. Es que lo dijeron hace poco, se lo escuché. No puedo creer que lo sigan diciendo. Es decir, sobre el precipicio de un conflicto civil, es decir, gente puede acabar pegándose dos un día en la calle de verdad, algunos ya se han pegado, pero podría ir a peor, siguen hablando de un solo pueblo. Es absolutamente abracadabrante, ¿no? Y todo eso hay que reforzar la idea, por tanto, de que no existe un colectivo catalán, existen ciudadanos de Cataluña, como bien dijo Tarradellas en su día, su famosa frase, que tenía algo, yo creo que incluso fue más visionario de lo que él era consciente probablemente, ¿no? El colectivismo lo que hace es
como digo, anular al individuo, justifica las mayores tropelías que se han ido cometiendo a lo largo de los tiempos y ocultan la realidad al final. O sea, impiden ver la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que 40 años haciendo patria, 40 años de manipulación, 40 años de adoctrinamiento, y todavía el 50% del Parlamento catalán, poco menos, está contra una ruptura. Es un fracaso notable por su parte, ¿eh? No lo decimos lo suficiente. Y la realidad es, también, y esto cuando lo cuentas a los americanos ya te miran como diciendo esto eso no es verdad, que el primer partido de Cataluña es un partido antinacionalista. Es que es el primer partido de Cataluña, heredero, nombre, espíritu de la frase famosa de Tarradellas. Con lo cual, la realidad. Y con el colectivismo, ¿qué es lo que pasa? Vienen las cuotas, y con las cuotas la discriminación y la pérdida de calidad. Cuotas de mujeres en políticas, por ejemplo, ¿sabemos si son las mejores? Pues ya no sabemos, eso es secundario, lo importante es que sea mujer. Lo mismo lo que ha pasado con la cultura de Cataluña. Cuotas de catalán en literatura, en teatro, en cultura, en películas, lo que fuera, ¿son las mejores películas? No sé, es secundario, son en catalán, esa es la prioridad. La mediocridad, por supuesto, se instala tanto en las mujeres en política como en la cultura en Cataluña. Esa sobreprotección acaba con la libertad de crear y de escoger, con el talento, es una cultura subvencionada, menos libre y más mediocre. Y acaban, como siempre, todas estas políticas en discriminación. Contra los hombres, a veces, ahora está pasando de transexuales contra mujeres, es fascinante. De asiáticos contra afroamericanos. Los asiáticos se han levantado en armas, en Estados Unidos, no en armas, pero en letras, porque dicen que están discriminados, porque son mucho más listos que la mayoría, pero no les dan porque las cuotas están para que afroamericanos que vivieron alguna etapa en Sudamérica, hispanoamericanos, afro, entonces los asiáticos se sienten discriminados. Y aquí, evidentemente, los castellano hablantes o la cultura en castellano frente a la cultura en catalán. Segundo elemento, el victimismo. El libro de Eliot da muchísimos ejemplos a lo largo de la historia, lo cuenta muy muy bien, y a los que habría que añadir, que él no añade tanto, bueno, creo que así, al final sí, en el epílogo parte, los de la democracia, que son ya, el famoso España nos roba, es una de las operaciones más groseras de la historia catalana. Digamos, nunca un eslogan tan brutal y tan destructivo estaba basado tenía tan poca sustancia detrás, ¿no? Como decía antes, la Constitución española, mayor nivel de descentralización que se pueda conocer en estos tiempos. La transición fue un pacto, sesiones competenciales a cambio de lealtad constitucional. Hubo sesiones masivas, hubo deslealtad total. Y se dieron todos. Se dio González, se dio Aznar en cosas, se dio muchísimo Zapatero y también se dio Rajoy. Y siempre en una dirección, siempre. Nunca hubo una sesión, una contrasesión, nunca hubo pacto en ese sentido. Siempre la sesión, salvo que el pacto fuera yo sigo manteniendo una cierta lealtad al sistema, que como hemos visto se rompió al final, ¿no? Ese famoso nacionalismo español, por eso digo cómo se ha manifestado, ¿no? Yo siempre digo, lo hablábamos ahora con Andreu fuera, ¿no? Es como con el Estatuto de Cataluña, cuando se debate sobre el Estatuto y pides que te den un ejemplo de un artículo que se haya reportado, siempre hay un silencio en el enfrente, ¿no? Se quedan como, bueno, todo, no, un ejemplo concreto, ¿vale? Lo mismo con la famosa recentralización. Un ejemplo de recentralización de los últimos 40 años. Uno, que justifique el agravio, la tropelía, el atropello, imposible. Ahora surgen, en esto del agravio e intentar resolverlo, el tema de las lenguas. Entonces la idea, lo dice John también en una entrevista, dice que sería bueno que se aprendiera el catalán en todas las escuelas de España. Y esa es la manera de resolver el victimismo intrínseco y real de los catalanes. Cuando las verdaderas víctimas que hay son aquí, son las que no pueden aprender en su lengua materna aquí. No es el victimismo que hay que... es que son las víctimas reales que existen aquí. Evidentemente el victimismo no es patrimonio de Cataluña, ni de este tiempo, es uno de los males contemporáneos, desde luego, facilísimo de inocular, basta con decirle al ciudadano la culpa es de otro, y tiene, en fin,
son las características esenciales del identitarismo, de la política identitaria. Las feministas, la culpa de todo lo que les pasa es del heteropatriarcado machista, del hombre básicamente. Le Pen, Salvini, UFD, esta gente, la culpa es de los inmigrantes. Los tabloides ingleses, la culpa es de Bruselas. Podemos, la culpa es de la casta y de todo el que no sea Pablo e Irene. Los nacionalistas catalanes, la culpa es de Madrid, por supuesto. Y yo creo que parte esencial de recuperación democrática sería empezar a tratar a los catalanes como mayores de edad, todos los españoles. Estamos hablando de esto concreto, como adultos, responsables, que no son víctimas ni de Madrid, y ojo, tampoco víctimas de sus políticos, porque esa es una trampa fácil en la que también podemos caer, ¿no? De hecho, no son víctimas de Junqueras y de Puigdemont y demás. O sea, ellos mismos los han jaleado, ellos mismos han llenado sus manifestaciones a la Nuremberg, unas masas encuadradas, ellos mismos se han puesto las camisetas, no son ovejas y rebaños a los que se traen, son individuos, ciudadanos, que han voluntariamente cogido el bocata, subido al autobús, se han puesto la camiseta color coral y se han salido a la marcha, ¿no? Ellos son los que vuelven a votar independencia después de que 5.000 empresas se vayan de aquí. O sea, hay una responsabilidad individual y ciudadana también. Tercer elemento, esta cosa magnífica de estos tiempos también, que es tú confía en tus sentimientos. La sentimentalización brutal de la política, ¿no? Es otro de los cánceres del posmodernismo, la sustitución de los hechos por la opinión, o, como digo, peor aún, por los sentimientos, ¿no? Es decir, no existen los hechos, no existe la verdad, solo existe la versión de la verdad que está definida por cómo tú la ves, tú la sientes, tú la interpretas a distintas horas del día, porque los sentimientos van variando, como sabemos, ¿no? Haidt también en su libro habla del inmenso daño que eso está haciendo en las universidades americanas, creando generaciones de chicos, una generación histérica, hipersusceptible, que no solo se ofenden con más facilidad, es decir, les dices algo y inmediatamente se revuelven ofendidos, sino que esto es lo peor, creen que ese sentimiento de ofensa les da derecho a imponer su voluntad sobre los demás. O sea, es una ofensa tiránica. Es decir, si yo me siento ofendido, tú eres culpable, da igual lo que tú hayas dicho, tus intenciones, incluso la literalidad de tus palabras, si yo me siento ofendido, tú eres culpable, ¿no? España me roba porque yo siento que me roba. Y no, es que las balanzas fiscales, si sale Borrell, el Borrell de la otra época, con sus balanzas y todo, no, es que lo que importa es cómo yo me siento, y yo siento que España me roba porque mis autopistas y porque lo que fuera. Vale. Esos sentimientos anulan la razón, la invalidan y tienen repercusiones políticas tremendas porque lo que hacen es ir al conflicto. Los sentimientos no pactan. Pactar entre sentimientos es muy difícil, son los míos contra los tuyos. No hay un suelo sobre lo que pactar. Y al final, eso lo vemos siempre con discusiones que tantos de ustedes habrán tenido, y yo he tenido alguna, incluso con familia, el vecino y amigo nacionalista, pariente, y siempre te acaban diciendo, topas con el muro. Dicen, no, es que yo me siento diferente. ¿Yo qué te digo si tú te sientes diferente? No hay una discusión posible. Yo lo que hago es, hay que imaginar, hacer un ejercicio, ¿no? Imaginemos el mismo razonamiento, entre comillas, el mismo yo me siento diferente, en un blanco sobre un negro, o en un hombre sobre una mujer, o en un macho alfa sobre un gay, para justificar la discriminación o la ilegalidad o la ruptura de las reglas del juego. Es que yo me siento diferente. Y además, mira, te lo muestro porque mi piel es de otro color o porque soy chico y no sé qué. ¿A dónde aboca los sentimientos? Pues el que acuñó de una manera más salvaje esa expresión y la plasmó en la política fue no un nacionalista, digamos, explícito, sino un socialista catalán, que fue Montilla, claro. Su famosa frase, los tribunales no pueden juzgar sentimientos, es probablemente lo más corrosivo que se ha dicho en España en 30 años. Ahora todo el mundo lo dice, ahora todo esto es normal, sale la gente a la calle pidiendo que los tribunales, la justicia popular, ¿no? Pero el maestro, Montilla. Eso convierte, además, la sentimentalización a los ciudadanos en párvulos, en niños, ¿no? La puerilización total. Cuarto elemento, maniqueísmo, la visión completamente binaria del mundo y de la sociedad. Vuelvo a Haidt, es que lo acabo de entrevistar y entonces lo tengo fresco. La profecía del beduino, él dice, que
cabeza humana, el cableado, está muy bien resumido por esto la profecía del beduino que dice: yo contra mi hermano, yo y mi hermano contra mi primo, yo, mi hermano y mi primo contra el forastero, ¿no? Esa es la base del tribalismo, está metido en nuestro cableado natural. Eso evidentemente, por una parte, permitió a los seres humanos organizarse, sociedades, pequeños grupos, pero también es la causa última de las luchas, de las guerras, de los conflictos civiles, de los enfrentamientos, ¿no? Y la política identitaria, en ese sentido, es siempre juego de suma cero, es decir, es una batalla existencial. Buenos y malos, oprimidos, opresores, ganadores, perdedores, nosotros y ellos, y esto hasta la guerra final, ¿no? Y eso es muy importante porque eso explica por qué se inventan las categorías. El tercer eslogan del proceso, que es España contra Cataluña. Dos cosas que no existen, es decir, España contra Cataluña, es una falsedad. No hay una España sin Cataluña, no hay una Cataluña sin España, no existe. Es una mentira, mentira denunciado, ¿no? Eso lo cuenta maravillosamente, volviendo a Eliot, cuando habla de la división. 1640, división entre catalanes, de hecho el virrey, el asesinato del virrey Santa Coloma catalán. 1714, es una guerra, John dice, es una guerra civil española. Poca gente lo ha dicho. Dice, 1714 fue una guerra civil española. No fue una guerra de secesión, una guerra de España contra Cataluña. Las guerras carlistas, había una Cataluña rural contra otra liberal y urbana. Hubo una guerra catalana dentro de una guerra civil española, dice John, otra frase muy importante. Hubo una guerra civil catalana dentro de una guerra civil española. Es decir, hubo catalanes franquistas, que es como si hubieran desaparecido. Entonces es un sintagma que me encanta. Catalanes franquistas, efectivamente, claro. La señora Colau sabe quién es Cambó, entonces eso es lo que pasa. Por no citar el último ejemplo, que es lo que ha pasado en estos últimos tiempos y las manifestaciones tan importantes del año pasado, que lo que hicieron básicamente fue aflorar, ya por fin públicamente, y al mundo la otra, Cataluña. Y ese maniqueísmo, esa visión de conflicto, lo que hace es, tiene una utilidad, no solamente en lo tribal, en la guerra, digamos, en el conflicto, sino lo que hace es reforzar lo que se llama la militancia negativa. Es decir, la gente vota contra alguien. Entonces tú identificas el enemigo común, España, Madrid, y puedes unir cosas que jamás se unirían, es decir, a la CUP con gente de derecha clerical pastoral. Tiene una utilidad enorme y así funciona. Quinto elemento, la crisis del pensamiento crítico. ¿Qué les voy a contar de la educación? Que ustedes no sepan. Es el ejemplo perfecto, Cataluña, de cómo la identidad se impone al conocimiento. El conocimiento pasa a ser secundario completamente a la identidad. Hace poco El Mundo publicó el informe sobre la alta inspección del Estado. Me pidieron que hiciera un pequeño análisis que acompañaba la información. Me tuve que leer los libros de texto que se utilizan aquí. Debo decir que realmente es alucinante. O sea, no es que se eduque a los niños contra España, que por supuesto, es que se los educa contra la verdad, contra los hechos. Es que a un chico se le dice, por ejemplo, capítulo, ya un chico de 15 años, administración territorial, cómo se organiza políticamente la comunidad. Ayuntamiento, Parlamento Regional, Gobierno, Bruselas, ONU. Pero, ¿en qué condiciones está ese individuo para salir mañana y tener una mínima conversación, no sé, fáctica y básica con alguien sobre el particular? Es decir, los educan en la mentira. Podemos pensar que la educación en España no es una prioridad, con el presidente que tenemos y el doctorado, cómo lo consiguió, cómo lo plagió, etcétera, pues sería probablemente, estaría, digamos, avalada la sensación esa, ¿no? Pero aún así, creo que es de los asuntos de verdad básicos porque afectan, insisto, al conocimiento de los hechos y al conocimiento en sí. Eso viene acompañado del famoso asunto de la lengua. Y una vez más, los nacionalistas hacen una cosa muy útil. Pervierten el debate. Es decir, el identitarismo, la defensa de la identidad, le sirve de blindaje moral. ¿Por qué digo esto? Porque dice, hay que defender al pequeño idioma catalán frente al portaaviones español, ¿no? Al castellano. Como si fuera una guerra de lenguas, un conflicto entre lenguas. Y no es un conflicto entre lenguas. Es una cuestión de derechos individuales.
Es decir, no es que el español esté en peligro, lo que está en peligro, está siendo conculcado permanentemente desde hace mucho tiempo, son los derechos individuales de las personas. Que además, en este caso, con el tema de la lengua, es el que más oportunidades ofrece, el español, pero bueno, o sea, es decir, no es solamente una política anti-española, sino antisocial. Sexto, la censura. ¿Cómo funciona? En el caso del colectivismo es muy fácil, identitarismo, contra las mujeres. Si tú criticas el feminismo, eres machista o mala mujer. Contra Cataluña, si tú hablas, si no eres nacionalista, criticas, vas contra Cataluña, ¿no? Atacas la identidad. Si tú atacas la identidad, no hay posibilidad de discusión, ¿no? Y ojo también el tema de la censura, una vez más volviendo a la responsabilidad de la sociedad. Cuando hablamos de censura siempre la sensación de que hay una poderosa Generalitat que controla y censura, ¿no? Pero esa censura no ha sido posible, digamos, la fuerza que ha tenido sin la autocensura de una parte importantísima de la sociedad catalana durante 40 años. Sin la complicidad activa de profesores, de empresarios, de periodistas, de profesores, de actores, de gente referentes de la sociedad, que colaboraron activamente en esa ficción y en el arrinconamiento de los disidentes. Recordaba Arcadi, que está aquí, Espada, el otro día en la presentación de su libro en Madrid, cuando a Federico I de los Santos le pegaron un tiro en la pierna, nadie se manifestó. Hoy diríamos, hoy sí se manifestaría la gente, eso es un progreso notable, ¿no? Pero es verdad que nadie se manifestó. Y ha habido mucha gente que ha denunciado, ha habido poca valiente gente que ha denunciado a lo largo de los años. Boadella, por supuesto, Antonio Robles, tantos otros, Félix de Azúa, en su artículo famoso del Titanic, Félix Ovejero, que está por aquí, tantos, gente, vosotros seguro que ustedes, muchos, mucha gente muy heroica, pero, es decir, una resistencia democrática sí ha existido, pero minoritaria y escandalosamente poco reconocida a lo largo de los años o incluso ahora, ¿no? Censuras, amenazas, presiones, escraches en las universidades, acallar a la gente, todo eso ha sido práctica habitual. Es decir, ahora se ha recrudecido, podemos decir, pero es que esto lleva pasando 40 años, pero muchísimo tiempo. Ahora impresiona más. ¿Por qué impresiona más también ahora? ¿O por qué se ha recrudecido? Porque ha aflorado la otra mitad, que ha decidido defenderse, ¿no? Entonces, cuando ahora dicen que hay conflicto civil y todo eso, bueno, claro, hay que siempre tener cuidado con estas cosas, pero entre el conflicto, no estoy hablando de una guerra civil, pero entre el conflicto y la sumisión, mejor el conflicto. Eso es la democracia, eso es el debate, es decir, por fin ha salido el otro lado a discutir sus derechos frente a la censura absoluta ejercida por unos. 7, queda poco, ¿eh? Los fake news, otro elemento clásico de las políticas identitarias y la corrección política, se impone la información a los hechos y a la verdad. Bueno, el caso de TV3, del libro, hay un argumento de que es irrelevante, da igual, yo la cerraría inmediatamente porque una cosa es que mientan y otra cosa es que mientan con mis impuestos y eso ya es demasiado. Y el ejemplo más claro, y aquí vuelvo a Eliot, el de la violencia, famosa violencia policial, represión policial del 1 de octubre. John dice una cosa en su libro, y si le vienen a escuchar la semana que viene, sería muy interesante que se lo plantearan. Dice en su libro: ante un bombardeo de imágenes manipuladas e información falsa, la verdad contó poco. Líderes de opinión extranjeros, muchos de los cuales no sabían casi nada de la situación doméstica catalana ni del trasfondo del movimiento de secesión, no dudaron en aceptar las imágenes e historias que difundían los separatistas. Muchos ni siquiera estaban al tanto de la campaña de acoso e intimidación que sufrían los no independentistas. Muy importante esto que dice. Está acusando a los medios extranjeros, a los suyos propios, de haber tratado a lo español con una condescendencia infinita y de haber dado por buenas las mentiras sobre la represión policial. Bien, todos estos elementos que ahorman la xenofobia que ha habido en Cataluña, que hay en Cataluña contra el resto de los españoles, ha sido aceptada, asumido y forma parte del mainstream porque es la identidad. La identidad es sagrado. El culto a la identidad es sagrado desde hace mucho tiempo, de los 70 en la parte posmoderna, ¿no? Ha contado con el apoyo de la izquierda y con parte de la derecha. En la izquierda, y aquí Félix lo puede contar mucho mejor que yo, está por ahí, que además también tiene el nuevo libro,
que hay que comprar, la izquierda reaccionaria. Todo eso lo va a explicar muy bien él, pero a partir de los años 70, fracaso del experimento comunista, ya leído Solzhenitsyn, pues la izquierda se echa en brazos de la identidad, sustitución del sujeto revolucionario obrero por mujer, negro, homosexual, oso polar, en fin, cantidad de cosas, que en el caso de España se agrava evidentemente por la historia española, y para ser un buen socialista pues tienes que ser pronacionalista. Y ahí está toda la historia que conocemos, la abdicación absoluta del PSC y la PSCización del PSOE. Ahora, con Zapatero primero y ya triunfante con Sánchez. Y ya con Podemos ni hablemos. O sea, Podemos es disolvente no por comunista, sino por identitarista. O sea, pudo ser patriótico, tuvo un cuarto de hora en que pudo reinar. Se equivocó. Pablo es mucho más tonto de lo que él cree. Para la izquierda, esto es autodestructivo. Yo realmente lo creo. Pasa que siguen gobernando y siguen ahí, pero el no poder tener un discurso para toda la comunidad de ciudadanos te aboca a buscar parcelas de la comunidad política, apelar a un grupo, apelar al otro, sumar grupitos para crear un discurso común. Es decir, renuncias a hablarle a la comunidad, al conjunto. El PSOE no puede hablarle a España, tiene que hablarle a los grupitos, a los territorios, a las mujeres, a los negros, a los gays, tiene que hablarle a los grupitos. Entonces, a una agregación de colectivos. Y quizá por eso precisamente quieran cambiarnos, digamos, el modelo de Estado y territorial y todo para hacerlo parecido a lo que es él, es decir, una agregación de grupitos a los que él pueda, pero es una espiral absolutamente destructiva, ¿no? Creo. Cuanto a la derecha, pues hay una parte que ha hecho lo mismo a lo largo de los años. A lo largo de los años se ha dividido entre quienes no se atrevían a plantarse contra la identidad y quienes compartían, en el fondo, esta cuestión de, cierto, lo de la identidad me pone Fraga, un identitarista, clásico. Feijóo, bastante identitarista también. No sé si por convicción o por pragmatismo él cree, pero está el oído identitario, ¿no? Incluso Juanma Moreno, en Andalucía el otro día, respondiendo a un comentario de Tejerina, de los niños andaluces son de 10. No acabo de entender lo que significa. Bueno, o sea que eso está enraizado por todos lados, ¿no? Sobre todo en la izquierda, insisto. Resultado de todo eso es, resultado de 40 años de xenofobia mainstream, es la democracia atacada, es decir, la democracia bajo asedio y bajo ataque, ¿no? El referéndum, en el fondo, ni siquiera ataca a España, insisto, la abstracción, se ataca la base, es decir, al individuo, el derecho individual de cada español, al ciudadano, su derecho a decidir su frontera, su ciudadanía, su modelo de convivencia. Se ataca al individuo, se ataca la raíz de la democracia, ¿no? Se ataca al individuo. El impacto económico, que ya sabemos, que es mejor que yo. Y tercer elemento, consecuencia de estas políticas, división absoluta de la sociedad. Es decir, el riesgo de conflicto, ¿no? Esa la trae toda política identitaria, sea donde sea. Guerra de sexos, guerra de razas, guerras étnicas, guerras culturales lingüísticas, guerras entre estados. Las políticas identitarias abocan siempre al conflicto. Ahora voy terminando. Empecé diciendo que, a raíz de lo de John y Franco y todo esto, que la gran mentira nacionalista era la continuidad entre la España franquista y la España democrática. Lo voy a matizar. En algo sí tienen razón. Hay un elemento de continuidad, que es precisamente el identitarismo. Es decir, quizá el problema español es que hicimos transición de dictadura a democracia, pero no hicimos transición de política identitaria, que lo era, la franquista, a una política no identitaria, una política de verdad para ciudadanos. Es decir, a un identitarismo que se proyectó sobre España y lo español, le sucede otro identitarismo que se proyecta sobre sus partes, y nos dedicamos durante 40 años a cultivar ese culto a la identidad, el culto a la identidad que implosiona en 17, o desde luego en 3 o 4 identitarismos fuertísimos, ¿no? Es decir, pasamos de una identidad centrípeta, digamos, español, a la centrífuga, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Si lo vemos, además se ve de manera clarísima sobre el mapa, es que la democracia no ha cuajado bien o ha tenido gravísimos problemas precisamente allí donde más identitarismo hay. Es decir, País Vasco.
es el ejemplo más dramático, ¿no? La democracia en el País Vasco, nos mataban a gente hasta hace anteayer. O sea, teníamos una democracia, francamente, en estado frágil, por decirlo de alguna manera, ¿no? El otro es Cataluña y en parte Navarra. Es decir, los territorios más históricos, más identitarios, son los menos democráticos, donde menos se ha respetado la libertad individual, donde el Estado de Derecho menos ha funcionado, donde lo colectivo se ha impuesto a las necesidades del individuo, las libertades civiles más golpeadas, ¿no? Cataluña, por tanto, o el caso de Cataluña, es la prueba, o en fin, apunta a la idea de que identidad o identitarismo, expresión activa, y democracia no son compatibles. Someten al individuo, libre e igual, amenazan la convivencia pacífica, lo que decía antes, un grupo contra otro, una raza contra otra, un sexo contra otro, un estado contra otro. Y por eso creo que la prioridad de nuestro tiempo, y esto nos vincula ahora a lo que está pasando aquí, con lo que está pasando en tantos otros países, está pasando en Europa, en Estados Unidos, en tantos sitios, es combatir el identitarismo en todas sus expresiones para preservar la democracia. ¿Eso cómo se hace? No se puede hacer con un identitarismo light, por referirme a quienes ahora consideran que recuperar el catalanismo es una excelente idea, ni tampoco con otro identitarismo, con la llamada otra tribu, contraponiendo mitos a estos mitos, mi identidad es más fuerte que la tuya, ¿no? Esto lo hago en referencia a Vox, porque eso también lo están haciendo en algunos países. Mi opinión es que eso nos lleva al desastre. En España creo que ese identitarismo es minoritario todavía, y creo que la única política que es moralmente defendible y compatible con el fortalecimiento democrático es una política abiertamente contra la identidad, es decir, la reafirmación del individuo, del ciudadano, contra toda forma de colectivismo. Siempre repito una frase maravillosa que me dijo Ayaan Hirsi Ali, y me dijo, hablando de esto mismo, de la libertad, del liberalismo, de los individuos, del colectivismo, me dijo, mira, yo podría ser un compendio de minorías. Soy mujer, soy negra, soy musulmana, soy apóstata, pero yo soy mucho más que eso. Soy un individuo, tengo libertad, tengo responsabilidad, y yo no soy una víctima. Y eso es exactamente, creo, la base de lo que tenemos que intentar cultivar. Individuos libres y responsables, con derechos y obligaciones, que necesitan oportunidades, pero no sobreprotección, que tienen derecho a ofender y a ser ofendidos, porque esa es la base del debate democrático, de la ilustración y de la razón, es decir, no miembros de tribus ni de grupos, sino ciudadanos. Esa es, creo, la batalla de nuestro tiempo, es lo que nos permitiría seguir progresando en eso que explica Pinker de los últimos 300 años de los valores de la ilustración. Lo que ha hecho posible los 300 años de progreso es esta manera de entender el individuo. Esos valores son buenos no porque sean nuestros, sino porque son los que permiten el progreso de las sociedades, el progreso de la humanidad. Con lo cual, si queremos libertad, si queremos paz civil, si queremos democracia, luchemos contra la identidad. Muchas gracias. Por esta espléndida conferencia. Hay tiempo para algunas preguntas, si alguien quiere intervenir. Aquí hay una. Bueno, en tu momento le pasará el micrófono, por favor. Debajo de la defensa ultranza de la identidad, ¿existe el miedo? Preguntaba si debajo de la identidad, de la defensa ultranza de la identidad, existe el miedo. En parte sí. O sea, un Haidt y esta gente que estudia la evolución de los seres humanos y la organización social explica que las tribus se constituyen para protegerse unos a otros de la tribu de enfrente, ¿no?
Pero claro, del miedo vamos a la xenofobia, al odio al otro, al asco al otro, todo esto está muy mezclado, ¿no? No solamente el miedo, el odio y el asco también funcionan. Buenas noches, muchas gracias, me ha encantado. Una de las cosas que en estos 2 últimos años me ha pasado es que antes era muy feliz con Internet. Buscaba una cosa o buscaba las cosas que me interesaban. Y ahora resulta que, bueno, siempre voy a parar al problema. Siempre voy a esto y me ocupa demasiado tiempo en mi vida. Pero cuando leo una cosa que está bien, que me gusta, y entonces miro lo que ha dicho la gente detrás, normalmente lo que me gusta es lo que es contrario al Rousseff, personalmente. Pero es una opción personal, entiendo que a otro le pueda gustar lo contrario. Pero entonces si miro lo que queda debajo, es decir, las respuestas, me quedo muy desencantado, porque queriendo dar la razón a aquella persona que ha hablado tanto y bien y que tanto me ha gustado, hace un panegírico identitario absurdo. Es decir, empieza, pues sale el toro, salen los cuernos, sale la bandera española y sale la plaza de toros, lo que haga falta. No creo que este sea el camino. Creo que nos hemos de cargar de razón y realmente tener razones para poder llenar este foso que nos divide completamente. Sí, bueno, lo difícil en lo que está pasando es que es verdad que hay muchas personas, a raíz de la sistemática agresión de una parte contra la otra, pues en la otra hay una reacción. Y dentro de esa reacción, la inmensa mayoría es completamente racional, y la defensa de la bandera es racional. Nuestra bandera significa, en fin, las cosas más emocionantes y las manifestaciones grandes de nuestra bandera. Nuestra bandera significa libertad, significa igualdad y significa hasta fraternidad. Tiene valores republicanos de fondo. Y eso está muy bien, esa parte sentimental, si uno quiere, positiva. El problema con eso es que hay minorías y pequeños grupos donde anida también reacciones que no están bien. Digamos, anida también la xenofobia contra los inmigrantes, contra el que, ¿no? Yo el otro día tuve una discusión dura con la gente de Vox, porque en mi opinión contestar a un adversario político y decirle, mira, tú vuélvete a Argentina, y no me parece la manera de resolver los asuntos. Si este señor tiene la nacionalidad argentina, estamos hablando de Echenique, tiene la nacionalidad española, es un español como tú, tiene la ciudadanía. Y ese resorte fácil es que el nacionalismo no lo demuestra en Cataluña. Esto último de Andalucía, esto se perpetua. No hay nada más fácil de... Esa chispa es tan fácil de soltar, ¿no? Las vísceras, es muy fácil de mover todo eso. Con lo cual, el desafío, ¿verdad?, que es recuperar un cierto espíritu patriótico, a su vez racional, cívico y basado en el concepto del ciudadano y del individuo, ¿no? Y ahí, eso es lo que el Partido Popular, Partidos Ciudadanos, tienen que ser capaces, creo, de ese punto de equilibrio exacto sin caer en lo otro. No creo que caigan en el otro, pero que hay personas que están en el otro, sí las hay. Xenófobos hay en todos sitios. Hola, buenas tardes. Me ha encantado tu exposición, pero creo que te has centrado mucho en lo que rodea la institucionalidad. Y yo creo que tenemos un problema, este problema de hipertrofia de los coros y danzas que padecemos. Está en nuestra propia Constitución. Y tenemos un problema grave de institucionalidad, cuando ya nuestra Constitución habla de nacionalidades y regiones, cosa que a mí me pone los pelos de punta. Es decir, es una cosa que a mí me espanta, porque
es que si eso ya está institucionalizado, es casi inevitable que lleguemos a la exacerbación de los coros y danzas. No sé qué opinas tú al respecto. Yo creo que no. Yo creo que los coros y danzas es muy de este tiempo, de estos últimos 30, 40 años. Es decir, vinculado a lo que hablaba Antonio. O sea, del 70 en adelante, coros y danzas. Llevamos en los coros y danzas 40 años. Entonces, la pregunta es ahora cómo se revierte eso, pero creo que el caso, lo que nos ha pasado en Cataluña y lo que hemos vivido también en el País Vasco, debería curarnos respecto a eso. O sea, si algo debería tener este proceso, tendría que vacunarnos contra la política de coros y danzas, efectivamente. Sí, pero la institucionalidad. Las instituciones, mira, yo no soy crítica con nuestra institucionalidad ni con nuestra constitución. Tú me dices, nacionales y religiones me ponen los pelos de punta. Comprendo por qué, porque has vivido lo que has vivido, pero no en sí mismo. Esa es la práctica política que se ha llevado a cabo 40 años. Es más el espíritu que ha animado la política, la constitución no es el problema y su reforma no es la solución. O sea, ahora se va a poner de moda, está empezando a ponerse de moda, hay que tirar el sistema autonómico. Yo no estoy de acuerdo con eso. No considero que nuestra constitución sea un fracaso, sea fallida y sea responsable de la catástrofe hecha por los políticos y por los ciudadanos durante 40 años. Creo que con esta misma constitución y una actitud muy distinta, habiendo aprendido lo que hemos aprendido con esto, se podría funcionar perfectamente. Buenas tardes. Bueno, antes que nada, quería un pequeño comentario personal. Tengo prácticamente enmarcado en mi casa el artículo contra la identidad que publicaste en el mundo, porque me parece una maravilla. Me llegó muy al alma porque yo soy hijo de francesa y de andaluz. Y quería comentarte una cosa, un testimonio personal. Yo cuando era muy niño, yo nací a principios de los 60, y en el colegio, ya a los 5 o 6 años, no sé si es que soy precoz o qué, pero me volví un antinacionalista visceral. Porque había dos cosas que me molestaban profundamente. Una era, cada vez que se hablaba de un inculto analfabeto y cateto, automáticamente se imitaba el acento andaluz. Y yo siempre les pegaba el corte precoz, es decir, pero mi padre no habla así, mi padre no dice estas tonterías, mi padre tal. Sistemáticamente era el, perdona, bueno, no todo el mundo es igual, es de la tontería de siempre, ¿no? Y luego de los gabachos, claro, como que la sufrió en mi padre. Sudaca, gabacho. Exacto. Entonces, mi pregunta es, y hablando un poco de la banalidad del mal o del fascismo cotidiano, ¿cómo es posible que haya gente que se sorprenda o que no quiera admitir que tiene un fondo de xenofobia, de fascismo, de intolerancia, de discriminación, de segregacionismo en las menores actitudes de la vida cotidiana? O sea, yo no entiendo cómo tantos y tantos comentaristas en la prensa que se supone que son los intermediarios entre la vida cotidiana del ciudadano y el poder, no han subrayado más este hecho de que en la vida cotidiana ya se está generando, en la educación familiar, en los tópicos que se están desarrollando, todo esto. Y esto también lo enlazo con el tuit que enviaste el otro día diciendo me da vergüenza ajena la carta contra el Cádiz, famosa, o por lo del maricón y todo esto, ¿no? ¿Cómo es posible que todavía se tome como normal cosas que son, a mi juicio, totalmente normales, como lo que está pasando en este país? ¿Cómo es posible que alguien vaya a la cárcel a pactar unos presupuestos y se hable de ello como si fuera normal? ¿Cómo es posible que estemos hablando con golpistas y se hable de ello como si fuera normal? ¿Cómo es posible que la izquierda se haya convertido? Yo vengo de la izquierda y estoy totalmente destrozado por la evolución que ha seguido. Yo creía que eran humanistas, cosmopolitas, estas cosas. Entonces, yo no tengo una crisis ahora, o sea, yo me siento exactamente un ciudadano, un individuo, no sé si liberal o no, porque tampoco sé muy bien lo que es liberalismo, ya que todo el mundo tiene su propia definición. Yo creo en el sentido común, creo en el civismo, creo en todo esto. Todo esto que gracias a Dios se descubrió en tus artículos, en los de Arcadio, en los de Félix Ovejero, que sé que están aquí, y muchas gracias por ello, porque nos habéis aportado un oxígeno al civismo, a la sensatez y a la educación cívica, cosa que yo cada vez he hecho más de menos, incluso entre las élites.
Entonces, no sé cuál sería mi pregunta, es solo compartir contigo este desconcierto. ¿Y qué opinas de ello? No sé, comparto tu estupor y lo único que te digo es que cuantas más personas, primero, por ejemplo, esto que decías al principio de la xenofobia, es muy importante poner nombres a las cosas, entender cuáles son. O sea, decir xenofobia y catalanismo ha sido el anatema. A mí me pasó con un amigo. Por eso, pero empezar a poner nombres a las cosas, comprender que en fin, la decadencia de la prensa es un problema gravísimo que nos aqueja, pero eso es para otra conferencia, que no podría dar yo, pero que debería darse. Y luego, nada, entender que la batalla cultural de fondo, que tiene que ver con lo que decías de la carta de Mariconés y toda esta historia que se ha montado, es muy parecido. Esto en hilo conductor es lo mismo. O sea, la censura sobre quien dice una palabra así tiene vínculos perfectos con la censura que se ejerce aquí contra quienes tienen un pensamiento discrepante. La clave es la recuperación del individuo con sus identidades solapadas, como tú, francés, español, andaluz. Yo fui apátrida, a mí me llaman nacionalista española, me muero de risa, me llaman cosas asombrosas. Me llaman monja, no sé cuánto, soy agnóstica. ¿Cómo le voy a explicar a Carmena que soy agnóstica? No le voy a salir a explicarle a Carmena que soy agnóstica, pero que, no sé, los Reyes Magos, ¿sabes? Son de izquierdas también, son de todo. Pero, nada, identidades solapadas, que eso no somos. Cada uno de nosotros, incluso el que nació en su pueblo y murió en su pueblo. A lo largo de tu vida vas cambiando, vas variando, no eres una cosa monolítica. Claro, por meter en un bloque tiene ventajas estar en el bloque. Estás protegido, otros como yo, en el colectivo, en el grupo vamos, ¿no? Protegen, entonces vas de ahí, vamos contra otros de ahí. Protegen a cambio a costa de tu libertad, una parte de... Es primario, sí, es un drama, pero ahí está, tiene capacidad destructiva notable. Hay una pregunta y al fondo, ¿verdad? Sí, hola, buenas tardes. Yo, más que una pregunta, lo primero decirte que me ha gustado mucho la exposición, así en general, me parece muy acertado, sobre todo cuando hablamos del tema del constitucionalismo, que es donde yo me veo reflejada y soy la que lo estoy sufriendo aquí en Cataluña desde hace ya muchos años, pero sí que voy a hacer un par de puntualizaciones, permítemelo como mujer, por el tema que hablas, cuando has hablado del tema, recalcas mucho, me parece, aunque suena un poco fuerte, un poco desacertada, el símil que haces con el tema del feminismo. Cuando son unos movimientos en donde luchan de manera además transversal, tanto por mujeres, por hombres, y son los que más están luchando hoy en día precisamente por el tema de la inmigración. Eso por una parte. Voy a dejarlo ahí porque no quiero meterme con este tema. Por otra parte, el segundo y último tema con el que pues me ha chirriado bastante es cuando hablas de las cuotas. Yo como mujer veo que, bueno, si nosotras no tenemos unas cuotas no vamos a llegar a ocupar puestos en donde se supone que todos los que están ahora, todos los hombres que están ahora, es que son buenos y las mujeres no son buenas. O sea, no somos buenas, pero mi preocupación es, yo realmente veo mucho mediocre, tanto en política como en economía, como dirigiendo estados, naciones, veo mucho mediocre. Entonces, a mí, mi pregunta es que no hay mujeres mediocres tampoco. ¿Sabes? Lo dejo por ahí para que veas un poco por dónde voy. Simplemente esto, lo demás me ha gustado mucho. Te agradezco mucho. En el primer punto no entendí muy bien por dónde ibas, pero vamos al segundo, lo de las cuotas. Estás reivindicando el derecho a las mujeres mediocres, a que nosotros también tenemos derecho a las mediocres. No, ese es el problema, ¿no? Que hay muchos hombres mediocres por ahí. Sí, claro. Que hay muchas mujeres mediocres también. Entonces no podamos recuperar las mujeres mediocres, no exijamos una cuota mediocre para nosotras también. Es decir, yo lo que creo es que dadas las circunstancias en las que vivimos hoy, no te hablo de hace 50, hace 100 años, que ha evolucionado de manera espectacular y maravillosa, hoy los mejores y los que quieren llegan. Es decir, el principal problema que tenemos las mujeres no es el heteropatriarcado machista, sino la perversa madre naturaleza, si quieres.
Es decir, una perversa madre de naturaleza, no el perverso padre pero patriarcal, ha hecho que seamos nosotras las que tenemos los bebés. Y entonces eso supone que tenemos una decisión muy difícil que tomar en un momento dado de nuestras vidas, y muchas mujeres deciden tener bebés y tener trabajo a tiempo parcial. Y el feminismo está creando una falsa idea de la mujer, imponiendo unos criterios masculinos incluso sobre la mujer, obligando a mujeres a que quieran tener exactamente el modelo masculino de trabajo y vida. Y muchas mujeres escogen libremente trabajos a tiempo parcial. Esto es otra discusión larga, pero el otro día salió un reportaje en Science sobre un estudio que ya se había hecho previamente, que demuestra que en los países más igualitarios, forzadamente igualitarios, es decir, los países nórdicos, que se ha establecido, digamos, una neutralidad absoluta en el sistema de educación, enseñanza, trabajo, etc., las diferencias entre hombres y mujeres no se reducen, sino que se aumentan. Más mujeres piden trabajos a tiempo parcial que en otros países. En Holanda, donde más. Porque tienen libertad de escoger. Es que eso está muy bien decir, estamos apaleadas y desprotegidas. No. Las mujeres tomamos decisiones distintas, en muchos casos, que los hombres, porque tenemos, en muchos casos, intereses distintos que muchos de los hombres. No peores. Podríamos tener un largo debate de qué es mejor o peor. Querer ser el presidente de la primera compañía tecnológica del mundo o querer criar 4 hijos maravillosamente y tener mucho tiempo para dedicarles. ¿Qué es mejor o peor? Magnífica conferencia. A mí también me encantó el artículo reciente tuyo sobre las identidades en Vox, y no seré yo quien defienda a Vox, ni lo haré tampoco, porque en realidad también tengo una biografía personal que no me hace sentir cómodo con esa postura. Sin embargo, Vox tiene ese inmenso rabo de paja, inmensísimo, y puede que eso desvirtúe todo el proyecto, pero a lo que nos interesa de pronto un poquito más aquí, también tiene alguna postura con respecto al, digamos así, conflicto catalán. Entonces esa postura creo que se puede desligar de Vox, aunque sea Vox el que la bandera, tal vez porque, bueno, la bandera no digo que los otros no la bandera, pero es el que más radical o claro se muestra al respecto. Y me gustaría saber qué piensas tú acerca de esos extremos que a veces podemos pensar que Ciudadanos y el PP no se atreven. Por ejemplo, ayer mismo estaba leyendo un artículo muy rápidamente en El Español, en el cual decían que mientras el juego se consista entre independencia o autonomía, de hecho más autonomía, naturalmente un punto intermedio entre esas dos cosas va a ser malo. En cambio, si el juego es entre independencia o recentralización, así sea como mero polo equilibrador, por decirlo de alguna manera, claro, ya de pronto la autonomía que tenemos o la autonomía que pretenden ya ni siquiera quedaría en ese punto, digamos así, intermedio. Entonces, en ese sentido, esa política que pareciera, a mí no me parece, lo confieso, extrema, de recentralizar muchas cosas, simplemente pondrían el punto medio en un punto medio mucho más sensato que no el punto medio que tenemos ahora, que está completamente vendido entre independencia formal o independencia oficiosa, pero independencia a fin de cuentas. A ver, buscar el punto medio promoviendo los extremos me parece un poco peligroso, primero. Segundo, eso no es un extremo lo que dice Vox. De hecho, UPyD defendió la recentralización hace muchos años y yo estoy a favor de muchas cosas de la recentralización, como son la educación, sanidad y algunos asuntos que se pueden debatir y discutir. Ese no es el problema. Lo que tú dices sobre esa sensación de que el Estado, digamos, que sean conscientes de lo que pueden perder. Eso lo dijo Juan Luis Cebrián también, que tampoco es de Vox, de momento. Dijo en una entrevista en El Mundo, él dice, tendrán que entender, fue antes del golpe, unos meses antes, tendrán que entender que cuando ellos vean que pueden perder la autonomía, van a dejar de hablar de la independencia. Eso es una lección casi de parvulario, ¿no?
Lo que pasa es que durante 40 años nunca han sufrido un coste por nada de lo que han hecho. Nada. Entonces, más allá de eso, nuestro sistema como tal tiene capacidad de castigo y de reprimenda. Es decir, el inmenso valor pedagógico de la cárcel. Yo creo que puse un tuit en su día, bueno, me sentaron, me llamaron de todo. ¿Para qué está la cárcel si no es para su valor pedagógico? Las alternativas históricas eran mucho peores. Eso es lo que tiene la cárcel. Y con lo cual nuestro sistema tiene esa capacidad de actuación. Hablabas de Vox, me parece bien. O sea, las políticas, ¿qué es lo que tiene Vox de verdad distinto? O sea, respecto a PP Ciudadanos, ha habido la parte judicial que han decidido hacer, es decir, tomar una parte activa en los tribunales, que yo no acabo de entender que los partidos se dediquen a hacer esas cosas, creo que son cosas que deben ir separados. Cuando UPyD lo hacía, a mí me parecía mal. O sea, no mal filosófico, no acabo de, no sé, no me acaba de compartir eso. Su estrategia judicial, me parece bien que hagan eso. Lo que a mí no me gusta lo que hacen es el discurso político. ¿Vale? Lo que están empezando a hacer, lo que está empezando a aflorar detrás. Ellos ven que hay un electorado ahí, y que yo creo que puede haber un electorado ahí. Es decir, esto es discutible y se verá. Yo creo que puede haber gente que acabe votando opciones xenófobas, pro-españolas. Pero yo no puedo apoyar eso. Porque yo estoy contra la xenofobia, sea de Torra, o sea de Abascal, o sea de quien sea. Es que es así de sencillo. Buenas noches, pues muchas gracias primero por la charla. Yo, como te he descubierto a través de la tertulia de Federico, porque un amigo también me recomienda a muchos articulistas y demás. Pero es por eso, llevo 3 años en Barcelona y son 2 anécdotas que van un poco a lo que comentas, a fomentar la individualidad, y también desde la individualidad aquí puedes hacer una cierta resistencia a ciertos detalles que te atacan, normalmente. Yo me acuerdo que el primer curso de catalán que hice, y ojalá pueda aprender a hablarlo bien, escribirlo bien, pero es mucho más complicado. Lo hablo mal, pero bueno, no meto mucho la pasa. Era el único alumno, ¿no? Bien, perfecto. Pero de repente, si digo, es una persona como yo de 50, que sería un alumno de un primer curso de lengua, me vienen con un mapa que pone países del mundo, y está Francia, Cataluña, claro. Mi primera reacción es decir, ostras, esto, a ver, yo respeto tus ideas, pero no me vendas algo que es una realidad hasta ahora inexistente. Es la otra realidad. Claro, la reacción mía debería haber sido, bueno, pues aquí me quedo, ya iré a hacer el curso otro lado, adiós buenos años. Eso hubiera sido lo correcto. Por un lado, desde el punto de vista de decirme, no me vengas a enseñar ahora cosas que no son. Que harán con toda la gente que puede ir de fuera a estudiar un idioma, etc. Y te venden ya desde el principio esa imagen. Y la segunda fue también en el segundo curso. Cuando se me ocurre nombrar, un catalán, ¿qué tal? Nombré a Guadilla. Bueno. La reacción fue del profesor, no es catalán, digo, pues a ver dónde es, porque gallego no. Gallego soy yo. O sea, esa reacción, y ya la última que más me ha alucinado, es cuando alguien me dice respecto de otra oficina de trabajo, es que allá ninguno es independentista, son todos fascistas. Dije, ¿te has oído? Porque deberías grabártelo y oírlo. O sea, yo creo que esa resistencia pequeña, poco a poco, ya no, aquí ya no te. De ciudadano a ciudadano con respeto. Pero tus ideas no las comparto, pero no me digas barbaridades. O un padre que me dice, es que fui a clase, hacía una reunión del colegio con el director, y dijo, bueno, ahora que vamos a ir a no sé dónde excursión, hay que dejar bien a Cataluña. No, pero tan malo es dejar mal a Cataluña y a España y al otro, no sé. Son cosas que yo creo que la respuesta individual, poco a poco, en situaciones pequeñas, es irte ganando un poco, por lo menos que respeten tu terreno y combatir de forma, digamos, educada y correcta, una cosa que por lo menos no es real. A mí me hace mucha gracia este estado paralelo en el que están. Es decir, no, la realidad no es esta, el Poder Judicial pues tiene que darnos la solución porque hay que absolver a estos señores. Cuando un poder político se inmiscuye en el Poder Judicial. Y hace poco, como dijo el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, dice, bueno, no.
los políticos que hagan política y nosotros que hagamos justicia, que es lo que tenemos que hacer. Si ellos llegan tarde, luego está con nosotros, que es el problema. Pero ellos que tengan su campo, y nosotros tenemos. Muchas gracias. Tu ejemplo es el de, en el fondo, la única respuesta válida. Es decir, los políticos tienen una responsabilidad capital, primordial, para eso les pagamos, para que resuelvan las cosas y los problemas. Pero si ciudadanos individuales no hacen su parte y asumen su responsabilidad individual ante la situación, de nada va a servir. Con lo cual, tu ejemplo, pues cuantos más personas como tú haya, creo que hay que ganando. Al principio me callaba, pero luego ya no. No hay que callarse, eso jamás. Además, es que no pasa nada. Es que es muy valiente. No, si es que no pasa nada. Siempre miedo al conflicto. Miedo al conflicto, pero es que el conflicto es democracia. Ofender es democracia y ser ofendido, que de eso va. No pasa nada. Si renunciamos a eso, liquidados. Bueno, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias otra vez, Cayetana, por la conferencia. Gracias a todos ustedes, desde el placer. El próximo martes la presentación de John Ingenio.